Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Treviño y me gustaría hablarte el día de hoy de algunas cosas que yo creo que es de suma importancia que Dios está hablando en este tiempo, pero es de suma importancia en medio del tiempo en que estamos viviendo. Yo creo que Dios va a hacer cosas increíbles en este tiempo a través de su iglesia, pero yo creo que Dios quiere que pongamos mucha atención en este asunto de la autoridad espiritual. Y yo quiero hablarte un poquito de eso. Y en Romanos capítulo 13 dice esto. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo creo que son tiempos en donde necesitamos someternos a la autoridad que ha sido puesta por Dios. Yo creo que en este tiempo es de suma importancia rendir cuentas, estar sometidos a una autoridad, porque de esta forma yo creo que vamos a estar con una cobertura espiritual. Yo creo que Dios quiere hacer cosas increíbles, pero si nosotros estamos sometidos a una autoridad que ha sido puesta por Dios, yo creo que la bendición que Dios va a lanzar a su pueblo a través de nosotros será algo impresionantemente poderoso. Y quiero hablarte de una historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, está Saúl, y es el primer rey del pueblo de Israel, y ha sido ungido por el profeta Samuel. Pero Saúl recibe una serie de indicaciones y le dice que tiene que esperar 7 días para que pueda venir Samuel, y entonces levantar un holocausto, levantar una ofrenda, y entonces Saúl puede pelear y Dios le dará la victoria. Pero fíjate lo que pasa en el versículo 7, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 7, dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y yo veo aquí que el pueblo tiene un temor impresionante y va tras Saúl temblando. Pero yo lo puedo ver en este tiempo como muchas veces el pueblo de Dios o la iglesia tenemos temor de enfrentar las situaciones que estamos atravesando en nuestra vida. Tenemos temor de abrir nuestra boca y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o en nuestros corazones. Y yo creo que es algo que el enemigo quiere, que tú y yo callemos, que tú y yo no abramos nuestra boca y no testifiquemos de lo que Dios ha hecho. Y entonces está el pueblo de Israel, va detrás de Saúl, pero se encuentra con un temor y va temblando. Y yo creo que, número uno, yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de tener miedo y reconocer a Dios por encima de todas las cosas, porque Jehová es nuestra bandera. Él es el que va delante de nosotros, Él es nuestro estandarte, y cuando le reconocemos como la autoridad suprema y cuando vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y a través de nosotros, y estamos completamente enfocados en Dios, entonces el temor se va. No nos amedrentemos al rugido del león. Y entonces fíjate lo que pasa. El pueblo tiene miedo, pero en el versículo 8 dice: y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Y muchas veces el pueblo comienza a tener miedo porque no ve la respuesta de Dios a lo que estamos pidiendo. Y es que muchas veces no pedimos conforme a su voluntad, no pedimos conforme a lo que Él quiere que pidamos, pedimos conforme a nuestra voluntad. Y yo te animo a que aprendamos a pedir y a orar conforme a su voluntad, porque yo creo que en ese lugar, yo creo que haciendo la oración correcta, Dios va a bendecir, Dios va a multiplicar, Dios va a traer, va a manifestarse y va a glorificarse en medio de ese tiempo. Y aunque el enemigo esté diciendo mentiras y diciendo cosas a nuestra vida, Él lo va a hacer, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Todopoderoso. Y fíjate lo que dice que el pueblo se estaba desesperando porque no venía el profeta Samuel. El versículo 9 dice: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y entonces Saúl, en medio de esta circunstancia,
Cuando ve al pueblo que se encuentra asustado, está temeroso, pero se está desesperando porque no ve que las cosas estén sucediendo, no ve que el profeta Samuel venga, entonces entra en una desesperación y comienza a actuar en desobediencia de lo que la autoridad está diciendo. Y entonces empieza a decir: vamos a hacer el holocausto. Y dice que ofreció el holocausto en el versículo 9. Y el versículo 10 dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, en pocas palabras, el pueblo o Saúl desobedeció ante lo que Samuel le había dicho. Y en el versículo 10 dice que cuando acababa de ofrecer el holocausto, dice: he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y Samuel era el profeta, era una persona que tenía una relación con Dios impresionante. Era una persona que tenía una revelación de parte de Dios, veía las cosas proféticas y había lanzado una instrucción que venía directamente del cielo. Y muchas veces yo siento que nuestros pastores lanzan indicaciones o lanzan instrucciones proféticas que vienen directamente del cielo, pero muchas veces nosotros como pueblo no hacemos caso a la instrucción que el pastor está lanzando porque tenemos miedo, porque no vemos respuesta, no vemos que las cosas estén cambiando, entramos en desesperación y entonces empezamos a reaccionar en nuestra propia prudencia, como nosotros pensamos hacer las cosas. Y entonces dice en el versículo 11: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y muchas veces eso es lo que hacemos. Como no vemos respuesta, ofrecemos y comenzamos a actuar en nuestra propia prudencia. Pero el Señor está diciendo que Él ha puesto la autoridad, y nuestro papel no es entender la autoridad, sino obedecer la autoridad, pues ha sido puesta por Dios. Y en el momento en que reconocemos a la autoridad, obedecemos a la autoridad, pero no solamente obedecemos la autoridad, sino que honramos la autoridad, reconocemos lo que Dios ha depositado en ellos, entonces Dios bendice a su pueblo. Y fíjate lo que pasa en el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y es que tú y yo tenemos un llamado y tenemos un propósito de Dios en este tiempo, en este lugar, en esta tierra. Pero si tú y yo nos enfocamos en nuestros pensamientos y actuamos en nuestra propia prudencia, yo creo que el Señor, yo creo que tú y yo no vamos a llegar al punto o no vamos a lograr el propósito que Dios tiene para nosotros, porque los pensamientos de Él son perfectos, son enormes, pero nuestros pensamientos son completamente limitados. Y nuestro papel, nuestra tarea y nuestra responsabilidad es obedecer a la autoridad, es reconocer a la autoridad, es honrar a la autoridad puesta por Dios. Y entonces le está diciendo que el Señor, en el versículo 3, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Guardemos los mandamientos del Señor. Todo pasará, pero su palabra nunca pasará. Guardemos los mandamientos del Señor. Dice: pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y fíjate lo que dice en el versículo 14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Dice: al cual Jehová ha designado para que sea
príncipes sobre su pueblo. Y esos son los pensamientos del Señor hacia ti y hacia mí, que seamos príncipes sobre nuestro pueblo. Pero Él quiere que tú y yo reconozcamos la autoridad del Señor, que tú y yo reconozcamos la obra del Señor en nuestra vida y a través de nuestra vida, y obedezcamos lo que Él está diciendo. Dice que su reino no será duradero, dice, porque Él está buscando un varón conforme al corazón de Dios. Él está buscando gente conforme al corazón de Dios. Iglesia, en este tiempo Dios está buscando gente conforme a su corazón, gente que le adora, gente que le reconoce como Rey y como Señor de su corazón, gente que reconoce a las autoridades, que honra a las autoridades, porque este tiempo ciertamente es un tiempo complicado, pero si tú y yo reconocemos la autoridad que Dios ha puesto delante de nosotros, a cualquier persona, tal vez sea tu padre, tal vez es tu mamá, tal vez son tus pastores, los líderes de la iglesia, pero Dios los ha puesto en ese lugar con un propósito, y nuestra responsabilidad es bendecirlos, es orar por ellos, es honrarlos, es obedecer, y es llevar la gloria y cargar el peso que Dios ha depositado con ellos. Nosotros también necesitamos cargarlo, y necesitamos cargarlo bendiciéndolos, orando por ellos, porque cosas grandes el Señor hará, porque Dios nos ha puesto como príncipes en medio de nuestra ciudad en este tiempo. Dice que el Señor está buscando varones o personas conforme a su corazón. Dice, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe. Si tú crees que no tienes un llamado, si tú crees que no tienes un propósito, que tú viniste a esta tierra como casualidad, si tú crees o el enemigo te ha hecho pensar y te ha hecho sentir a través de muchas personas que tú no vales nada o que no tienes ningún llamado, déjame decirte que eso es una mentira del enemigo. Tú tienes un llamado increíblemente enorme, porque eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Señor te está diciendo que eres un príncipe y que tienes un llamado, y que Él pensó en ti desde antes de la fundación del mundo, y Él te ama y Él te bendice, y Él te está diciendo, yo tengo un plan perfecto para ti, hijo, yo tengo un plan perfecto para ti, hija. Solamente escucha mi voz, solamente obedece mi voz, no veas la adversidad que hay, solamente ve mis milagros, ve mi gloria en tu vida y a través de tu vida, porque yo voy a hacer cosas grandes a través de ti. Y Dios está buscando a personas conforme a su corazón, personas que amen a Dios por encima de todas las cosas, personas que adoren a Dios, que le reconozcan, que levanten adoración, que levanten palabras de admiración a su nombre en medio de las circunstancias complicadas que hoy vivimos tú y yo. Ciertamente estamos en un mundo hostil, ciertamente estamos en medio de una adversidad impresionante, pero en medio de este tiempo nuestro pensamiento debe de ser, Señor, glorifícate en medio de este tiempo y aviva tu obra en medio de este tiempo. He aquí, yo estoy aquí, Señor, a tus pies para que tú me uses. Úsame, yo quiero ser un instrumento tuyo, y Señor, para extender tu reino en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces termina diciendo este versículo, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Iglesia, guardemos los mandamientos del Señor, guardemos la palabra del Señor en nuestro corazón, meditemos en ella día y noche, así como el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Medita en la palabra del Señor de día y de noche, no te olvides de ella, esfuérzate y sé valiente. Iglesia, esfuérzate y sé valiente, esforcémonos y seamos valientes en medio de este tiempo,
reconozcamos a las autoridades, honremos a las autoridades, y yo creo que Dios va a hacer algo increíble, algo impresionante en este tiempo. Yo tengo fe y tengo certeza de que Dios te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, y que Dios quiere que tú y yo nos levantemos con fe, confiadamente, en medio de esta circunstancia, y que creamos que Dios lo va a hacer, porque Él es todopoderoso, Él es fiel. Y yo te invito a que me acompañes a hacer una oración. Levanta tu voz conmigo, dile: Señor, gracias porque tú eres un Dios real, eres un Dios de perdón, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta hora yo te acepto en mi corazón, yo te recibo en mi corazón. Ven y lávame, ven y límpiame, y yo te doy gracias porque tú tienes un plan para mí. Gracias porque tú tienes un propósito para mí, y el día de hoy yo quito de mi corazón todo temor, yo quito de mi corazón toda desobediencia, Señor, y yo declaro que tú, Señor, me usas y que tú habitas en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.